Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, estamos en el estudio 6, ya han pasado 5. Siempre que empezamos, le pedimos a Dios que nos ayude a entender su palabra, porque eso es lo que vamos a estudiar. Así que lo haremos esta tarde también. Padre Celestial, queremos agradecerte porque nuevamente esta tarde podemos reunirnos para avanzar en un estudio más de esta serie. Queremos pedirte que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que vamos a leer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús y la intercesión es el tema, según el título de este estudio. Y bueno, vamos a ver qué significa esto. En el ámbito judicial, desde hace un tiempo está en vigencia el proceso de mediación o intercesión, que es lo mismo. Pero ¿y en el ámbito bíblico qué significa? Y más específicamente, ¿qué significa para nosotros como cristianos? Hay un texto bíblico que está en el recuadrito de la página 20, que ustedes ya hacemos siempre así, lo ven en la casa. Es un relato bíblico que está en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 11, donde se nos relata, lo digo brevemente, después ustedes lo leen, una historia triste que ocurre cuando Jesús estaba allí. Él llega al templo y, bueno, ve que ese lugar sagrado se ha corrompido. Hay un grupo de vendedores inescrupulosos que se aprovechan de los adoradores y les venden. En ese momento estaba vigente el sistema de sacrificios en Israel. Cada adorador que quería pedir perdón por sus pecados compraba un animalito allí en el templo para no viajar desde su lugar de residencia hasta Jerusalén con un animalito. Entonces le querían facilitar las cosas y se lo vendían en el templo. Eso implicó, con el correr del tiempo, que se desvirtuó y los estafaban. Bueno, una práctica que nunca perdió vigencia. Jesús llega al templo y ve eso y dice que su casa se ha convertido en un mercado. Y un mercado encima que está. Así que expulsa a los vendedores, hace una limpieza del templo. Ese templo tenía una historia. Era el tercer lugar ya de adoración. El primero había sido un templo pero portátil, se armaba y se desarmaba y se trasladaba cuando el pueblo de Israel estuvo peregrinando en el desierto por 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Después que salieron de Egipto, Dios le ordena a Moisés que construyan un santuario, porque yo quiero habitar entre ustedes, les dijo a los israelitas. Moisés lo construyó de acuerdo a los planos que Dios le mostró, y ese santuario anduvo por el desierto con ellos muchos años y se siguió usando una vez que se instalaron, hasta que se puso muy viejo. Y entonces el rey David quiso construir otro, pero ya estable, con materiales duraderos, y Dios le dijo que no, que él no lo iba a construir, que lo iba a construir su hijo Salomón. Pero él entonces, ¿qué hizo? Acopió los materiales para que su hijo ya tuviera ahorrado mucho de trabajo. Y entonces Salomón lo construyó, un templo precioso, espectacular, era la maravilla de quienes lo conocían, hasta que fue destruido cuando los babilonios invaden la tierra de Israel, es destruido. Y entonces después se construye un tercer templo, que es el que estaba cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, al que él fue.
en el que ustedes recordarán la historia bíblica que José y María viajan a la fiesta de la Pascua, lo llevan a Jesús, 12 años. Los varones israelitas no iban al templo hasta que no tenían 12 años. Entonces Jesús va con sus padres, luego emprenden el regreso, y cuando emprenden el regreso, después de 3 días de caminata, se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos. Ellos pensando que iba con los otros chicos, qué sé yo, no prestaron demasiada atención a que no lo veían, hasta que se dieron cuenta que no estaba. Volvieron y lo encuentran allí hablando con los dignatarios religiosos, y notan allí que Jesús como que les habla con mucha seguridad, y los fariseos, los que estaban escuchándolo, se asombraban de la sabiduría que tenía para responderles, siendo que él no había tenido educación formal. A los padres no les interesó mucho esto, le hicieron un reproche, como les había hecho eso. Y Jesús les responde con esa memorable frase que está allí en el Evangelio: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Bueno, la cosa es que de este tabernáculo, este es el último tabernáculo. Fue destruido después por los romanos en el año 70 ya de nuestra era, y nunca más se construyó. De eso no queda nada, solamente queda el Muro de los Lamentos hoy, que no es parte del templo, sino de un terraplén, un muro de contención, digamos, que estaba antes del templo propiamente dicho. Ese muro de contención es lo que hoy es el Muro de los Lamentos. Pero del templo no quedó nada. Jesús había dicho, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente fue así. Pero ese templo, ese tabernáculo, ese santuario, en sus 3 etapas, ¿qué importancia tenía para los israelitas? De hecho, era un lugar sagrado. No era tan lindo como el anterior, el de Salomón, pero Dios dijo que ese iba a ser más glorioso que el anterior, porque en él iba a entrar en persona él, y en persona era Cristo. ¿Para qué fue hecho esto? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que construyera primero el tabernáculo portátil y después se construyeron los otros 2? Vamos a ver los textos bíblicos y qué enseñanza tiene para nosotros hoy, que no somos judíos, somos herederos judíos, pero no somos judíos, y es un santuario que no se utiliza tampoco hoy por los judíos. Vamos a ver entonces el tabernáculo, dice, que era una tienda especial o una carpa especial, fue el primer templo sagrado de los israelitas. ¿Por qué Dios ordenó que Moisés construyera el tabernáculo? Éxodo 25, 8. Y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Ahí está. ¿Me harán un santuario para qué? Para que habite. Para que yo habite entre ellos. Bueno, Dios quería estar allí, entre los israelitas. Es un motivo muy lindo. Muy lindo. Vamos a la 2. ¿Qué modelo siguió Moisés para construir el tabernáculo del desierto? Porque no es que Moisés lo podía hacer como a él se le ocurriera. Dios le dio instrucciones. Así que vamos a ver Hebreos 8, versos 5 y 6. La liturgia de estos, en realidad, no es sino una figura y una sombra de realidades sobrenaturales, como le indica la palabra de Dios a Moisés, cuando estaba para construir el santuario. Le dijo: mira, harás todo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Ajá, bueno, así que Dios le dice a Moisés: tenés que hacer todo de acuerdo al modelo que se te mostró en el monte Sinaí, donde está. Ese modelo que Moisés ve, ¿dónde estaba en realidad? El santuario celestial. Había uno real, no de ficción, real, que ocupa un lugar
un espacio, pero está en el cielo. Entonces Dios se lo mostró a Moisés y le dijo, tenés que hacerlo igual a él. Entonces hay tres opciones allí para contestar cuál es el modelo, el celestial, el de Salomón o el de Herodes. Ni el de Salomón ni el de Herodes existían, eso vinieron después. Así que tiene que ser la primera opción, el santuario celestial. Y la carta a los hebreos la escribió el apóstol San Pablo, y él allí habla de ese santuario que está en el cielo. ¿Y qué función cumple allí en el cielo ese santuario? No nos vamos a extender hoy, pero probablemente más adelante podemos ver las cosas que Pablo dice acerca de ese santuario que está en el cielo. Es maravilloso lo que él dice. Vamos a la 3. ¿En qué consistía la ceremonia diaria en el santuario terrenal? Éxodo 28:38. Estará sobre la frente de Aarón, y Aarón, llevando el pecado de las cosas santas que los israelitas consagren en todas sus santas ofrendas. Sobre su frente estará continuamente para que haya gracia ante el Señor. Bueno, acá está hablando de una ceremonia diaria. Aarón, que lo nombra allí, era el sumo sacerdote, el sacerdote principal, el sacerdote senior, diríamos hoy, ¿no? Ese santuario tenía un atrio, digamos, dentro del terreno que ocupaba el santuario en sí, había un atrio primero, después estaba la carpa propiamente dicha. En ese atrio había un altar y una fuente con agua. A ese altar iba cada judío que reconocía que había un pecado y llevaba un animalito que era su sustituto. Debía pedir perdón por su pecado poniendo la mano sobre el animalito. O sea que se lo transfería al pecado suyo, se lo transfería al animalito y luego lo tenía que sacrificar. Qué tremendo. Cuando terminaba eso se iba, pero se iba libre del pecado, porque se lo había pasado ¿a quién? Al animalito. ¿Y por qué tenía que morir el animalito? Porque la ley exigía la vida del pecador. La paga del pecado, dice el apóstol Pablo, es la muerte. Ahora el pecador, ¿quién era? El animalito, y debía morir, porque eso decía bueno, entonces moría. La sangre de ese animalito era llevada por el sacerdote al interior de la carpa y la rociaba allí, quedaban, los pecados, digamos, quedaban allí. El problema del pecado no estaba resuelto, pero el pecador se había ido libre de culpa y de cargo. El sacerdote tenía la misión de llevar eso adentro y dejar esa sangre allí quedaba. Todo el año, todos los días pasaba eso. De modo que a lo largo del año, todo esto es simbólico, ¿eh? Vamos a empezar con los símbolos. El animalito que moría en lugar del pecador, ¿a quién representaría? ¿Quién murió en nuestro lugar? Jesús. Él murió en la cruz, pero los que debiéramos haber muerto éramos nosotros, porque nosotros somos los pecadores, no Jesús, él no cometió pecado. Él nos sustituyó a nosotros. Jesús pagó la culpa nuestra. Dice la Biblia que Él se hizo pecado, sin haber cometido pecado, para que nosotros fuésemos justos sin merecerlo. Bueno, todo el año eso, todo el año. Llegaba un día en el año, siempre era el mismo día, el día de la expiación, donde el sumo sacerdote sacrificaba un cordero por todo el pueblo y por sí mismo, por el sacerdote, porque también era pecador. Entraba, no les dije, en la carpa tenía dos divisiones. La primera se llamaba lugar santo y la segunda lugar santísimo. Al lugar santísimo entraba
por única vez en ese día en el año, nunca más. Una sola vez en el año, solo el sumo sacerdote, llevando la sangre de ese cordero que él había matado. Y entonces, con esa sangre hacía la limpieza de todos los pecados de todos los israelitas de todo el año. Hoy los judíos todavía conmemoran ese día como el día del Yom Kippur, el día del perdón, aunque no hacen ninguna de estas ceremonias, ya no tiene sentido hacer. Estas ceremonias, la diaria y la anual, tenían el mismo simbolismo. Los pecados de los seres humanos habían quedado allí y los pecadores se habían ido perdonados. Pero el problema del pecado no estaba resuelto porque estaban allí. Hasta ese día que se hacía la limpieza y empezaba al día siguiente otra vez el proceso. Todo eso simbolizaba lo que Jesús haría. Él murió por nosotros, se hizo cargo de nuestros pecados, pagó la culpa que había que pagar con su vida. Además de ser él la víctima, también el apóstol San Pablo dice que él es el sacerdote. De las dos cosas, juega el doble rol de víctima y de sacerdote. Entonces, él ahora está en el santuario celestial, haciendo la auténtica purificación del santuario, la verdadera, la otra era una figura la que hacía el sacerdote aquí, haciendo esa obra de expiación por la cual el problema del pecado quedará definitivamente resuelto. Él está purificando el santuario celestial. Bueno, no me quiero adelantar. ¿Cuál es la obra de Jesús como sumo sacerdote acá viene? Hebreos 8, 1 y 2. Tratemos de resumir lo que hemos dicho. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del Dios de majestad en los cielos. Él está a cargo del santuario y de la tienda verdadera levantada por hombres, no por hombres, sino por el Señor. Bueno, desde que él ascendió al cielo, después de su resurrección, está sentado a la diestra del Padre, y él está a cargo de la obra en el santuario que fue hecho, dice, no por los hombres, como el otro de acá de la tierra, sino por Dios. Él está realizando la obra del verdadero sumo sacerdote. Vamos a ver Hebreos nuevamente, ahora el capítulo 9, versos 23 y 24. ¿Por qué necesitaba ser purificado el santuario celestial? A él fue necesario purificar aquellas cosas que solo son figuras de las realidades sobrenaturales, pero esas mismas realidades necesitan sacrificios más excelentes. Pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura del santuario auténtico, sino que Cristo entró en el propio cielo donde está ahora ante Dios y en favor nuestro. ¡Qué maravilla! Está ante Dios en favor nuestro, intercediendo por nosotros. Ojalá fuera así, que nosotros hemos reconocido nuestro pecado, ya no matamos un animalito, porque el verdadero cordero ya murió, aceptamos ese sacrificio. ¿Y qué hace Jesús entonces? Nos perdona. Si aceptamos lo que Él hizo en la cruz por nosotros, nos perdona. Ya estamos libres de pecado. Pero nuestro pecado no está resuelto. Teóricamente queda en el santuario que está en el cielo. El verdadero dice que, porque el otro era una figura nada más para que los israelitas entendieran estas cosas. Y está allí intercediendo por nosotros. Le dice al Padre, ya fulanito o fulanita está libre de pecado, yo lo perdoné, yo ofrecí mi sangre. Todo eso está haciendo Jesús ahora. Por eso es maravilloso entender esto. Cómo el Señor Jesús, que es el Cordero verdadero y es el sacerdote verdadero, intercede por nosotros. Nosotros habíamos pecado, estábamos, como dice el apóstol Pablo, destituidos de la gloria de Dios, pero Él abrió un camino. Mandó a Jesús para que muera, dice el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo el que cree
tiene la posibilidad de no perderse, de no morir, de tener vida eterna. Entonces, él ahora está intercediendo ante el Padre por cada uno, con nombre y apellido, uno por uno, de los que aceptan ese sacrificio y creen en él como su Salvador personal. Porque, bueno, nosotros sabemos, resucitó, ascendió al cielo, pero no sabemos qué hace ahí. Ahora sabemos. El apóstol Pablo nos dice claramente qué está haciendo. Está intercediendo. Por eso el título del estudio es Jesús y la intercesión. Él es ahora mi intercesor, mi abogado defensor. Él me defiende ante el Padre y me dice, ya fulanito no es culpable, yo pagué por él. Y él aceptó ese pago, me aceptó a mí como su Salvador. Vamos a Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Miren que la Biblia no da vuelta y es categórica. Si confesamos, porque si no confesamos, no, porque no estamos arrepentidos de nada. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él no falla, cumple. ¿Se acuerdan bueno, ustedes son muy jóvenes todos, yo conocí las balanzas de doble plata. Pueden googlear. Sí, tenía el fiel, ¿no? La agujita que marcaba. Cuando estaba bien en el centro porque los platos estaban equilibrados. Bueno, Jesús es fiel, no falla. Y fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Su sangre nos limpia. Él nos perdona de nuestros pecados. Entonces, eso hace Jesús cuando confesamos nuestros pecados, cuando le decimos, Señor, yo hice tal cosa, soy pecador, te pido perdón. Y Jesús no da vueltas. Automáticamente me perdona. Automáticamente me perdona. Yo no necesito andar cargando con la culpa. Dicen que hoy uno de las principales causas de los desórdenes mentales es el sentimiento de culpa, no resuelto. Cargar con culpas, y a veces algunos por ahí se autoculpan muy severamente y bueno, tienen consecuencias. No necesitamos andar con sentimientos de culpa. No tenemos que temer ir a Dios y confesarle nuestro pecado. Lo hacemos y el que hace automáticamente nos perdona. Y cuando terminamos de confesar, no tenemos que andar dudando, ¿será que me perdonó? Tantas veces le pedí perdón, ¿será que ahora no será muy grave este pecado? No, para Dios no hay pecados más o menos graves. Los pecados son todos pecados. Se lo confieso y Él automáticamente me perdona si le pido perdón. Y yo estoy libre. No tengo por qué andar martirizándome pensando en lo que hice. Ya está. Ya está. Jesús se hizo cargo, pagó con su vida, listo, me perdonó. Vamos a las 7. ¿Qué ocurrirá cuando Jesús termine su ministerio en el santuario celestial? Apocalipsis 14, 14 al 20. Hay varios textos acá. Releo la pregunta. ¿Qué ocurrirá cuando Jesús termine su ministerio? O sea, termine de interceder. Va uno por uno. Cuando llegue al último, listo, ya terminó. No hay más seres humanos por los cuales interceder. Entonces, ¿qué ocurrirá allí? Entonces miré y vi una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel, y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz, ciega, porque ha llegado la hora de cegar. Y la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz por la tierra y la cegó. Después otro ángel salió del santuario que está en el cielo. También tenía una hoz afilada.
y del altar salió otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y gritó a gran voz al que tenía la voz afilada: toma tu voz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel pasó su voz afilada por la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lugar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Bueno, acá hay muchos detalles medio raros, yo se los explico y después ustedes preguntan. Y yo no sabré responder. Pero el que escribe esto es el apóstol San Juan. Escribe el libro del Apocalipsis y va escribiendo todo lo que Dios le muestra en visión. Acá tiene una visión, dice que del cielo sale uno en una nube. Y hay dos ángeles que dan órdenes. Hay una hoz y entonces el que viene recibe la orden de cosechar. Después otro da la orden y ahora hay que cosechar uvas. El primero cosecha el trigo, el segundo uvas. Cada uno tiene un simbolismo. El trigo representa a la gente que aceptó a Jesús como Salvador. Las uvas representan a los que lo rechazaron, por eso habla de sangre. Entonces, Jesús vuelve a la tierra, sale del santuario y viene a la tierra, ya intercedió. Y ya quedó definido quién lo aceptó y quién no. Vuelve a la tierra. Por segunda vez, ya vino cuando nació en Belén. Y viene a cosechar, a buscar a aquellos que se arrepintieron y lo aceptaron como Salvador. Y a terminar con el pecado y los que no quisieron abandonar el pecado. Eso va a ocurrir una vez que Jesús termine el ministerio de intercesión que está haciendo actualmente en el santuario celestial. Entonces termina la intercesión cuando ya vio el último caso de cada ser humano, vuelve a la tierra. Y entonces, ¿y yo dónde voy a estar? Y eso lo voy a decidir yo. Estaré con los del trigo o con los de la uva. Dios me da libertad para elegir. Pero vamos a ver primera carta de Juan 2, 1 y 2. Nuestro infalible abogado. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, ahí está. Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis, dice: hijitos míos, miren qué ternura dice a los cristianos. No pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro abogado, defensor. Pero acá hay algo extraordinario. Supongamos que estamos en un juicio y tenemos nosotros un abogado que nos defiende, porque nosotros somos los que estamos en cuestión. Nos defiende. Y nos hemos buscado el mejor abogado, no hay otro mejor que ese. Estamos confiados, pero todavía no sabemos qué va a decidir el juez. Termina el tema y ahora el juez tiene que decidir. El abogado sale de su estrado y se va al lugar del juez. Y él ahora juzga. El que nos defendía ahora va a dictar sentencia. ¿Qué les parece cuál va a ser la sentencia? Si me estaba defendiendo. Nos va a absolver, no nos absorbe. Miren qué certeza, qué seguridad nos da la Biblia.
Jesús es nuestro abogado defensor, ahora está defendiéndonos en el cielo, pero al momento del cierre de este proceso de juicio, Él va a ser el juez. Dice la Biblia que el Padre le dio el juicio al Hijo. Entonces, no queda otra que absolver a aquellos que lo aceptaron como abogado. Tenemos, ¿cómo es el dicho ese? Hacete amigo del juez. Hoy podemos hacernos amigos de él, pedirle que nos defienda y después cuando tenga que resolver, y listo, ya está. ¡Qué maravilla! Cuando se habla del juicio en la Biblia, mucha gente le tiene miedo al juicio. El juicio es una buena noticia. Si hemos aceptado a Jesús como el Salvador personal, listo, está todo resuelto. Está todo resuelto. Entonces, ¿qué seguridad nos da la obra de Cristo en el santuario? Que vamos a ser absolutos. Abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Acá dice, a partir del estudio del santuario, ¿qué verdad fundamental has comprendido sobre la obra de la salvación de Jesús? No sé qué responderá cada uno, qué comprendió cada uno, pero que hayamos comprendido esto. El gran amor del plan para salvarnos que Dios manifestó y que se desarrolla en este momento en el santuario celestial. Comenzó a desarrollarse con el nacimiento de Jesús en Belén. Siguió con su muerte en la cruz. Siguió con su resurrección. Siguió con su ascensión al cielo. Y ahora continúa con el juicio en el santuario celestial que terminará seguramente muy pronto, de acuerdo a lo que la Biblia dice, para venir a la tierra y rescatar definitivamente a aquellos que lo aceptaron como Salvador personal. No necesitamos estar en el otro grupo que será condenado. No. Pero si queremos estar, podemos estar, porque Dios nos da la capacidad de decidir y Él no nos fuerza. Libre albedrío. Es ahora cuando nosotros estamos en condiciones de decidir. ¿Hasta cuándo? Y mientras tengamos vida. Después de eso, no. Acá hay un compromiso de fe para quienes quieran acepto a Jesús como mi intercesor y sustituto. Reconozco mis pecados y quiero aprender a valorar el sacrificio de Cristo buscando fuerza en Él todos los días. Bueno, si ustedes quieren hacer de ustedes ese compromiso, pueden allí poner su nombre y la fecha en la que están asumiendo el compromiso. A la vuelta, en la página 22, tienen los 7 textos bíblicos para meditar cada día de la semana. Y si tienen amigos con alguna necesidad y quieren orar por ellos, pueden anotarlos allí y así en sus oraciones diarias los tienen en cuenta. Comentarios. Lo importante es saber que hay un juicio. Claro. Que Jesús es nuestro intercesor y que Él después justamente es el que va a cegar el trigo y la uva, simbólicamente, ¿no es cierto? Cuando eso ocurre ya no hay más tiempo para cambiarse de bando. Exactamente. Pues ya terminó de juzgar, listo, hasta ese momento hay tiempo. Una vez que terminó ya está. Jesús da esa oportunidad, después de ese momento ya no hay más. Y entonces vuelve a la tierra, ya lo vamos a ver en las lecciones que vienen, viene a la tierra por segunda vez y viene a buscar a aquellos que lo aceptan. Pero Jesús muy pronto va a volver. Lo importante no es cuán pronto vuelva, lo importante es qué hacemos nosotros hoy, si lo estamos aceptando o no como nuestro Salvador. Si hay pecados en nuestra vida, a confesarlos a Dios y pedirle perdón, y automáticamente nos perdona, y no cargar más con esos pecados. Tengan en cuenta esto, no andar cargando. Es automático el perdón. Vamos a cerrar entonces con una oración otra vez. Padre, te agradecemos por el ministerio intercesor de Jesús por cada uno de nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a entender esto y a entregarte nuestra vida para que podamos disfrutar del perdón de Jesús en nuestros corazones. Bendícenos a cada uno, acompáñanos en nuestra vida personal, en nuestras necesidades, y ayúdanos a ser fieles y profundos.
Te lo pedimos por Jesús. Amén.